me está guardada la corona de justicia en una vida donde no sufriré más. No solo a mí me la dará, sino también a todos los que aman su venida. Los saludo con la paz del Señor, que el Señor los bendiga en esta mañana, amén. Le damos gracias al Señor por este día de vida que nos ha concedido el Señor, amén. Estamos todos reunidos en su nombre en esta mañana, le damos gracias al Señor por esto, amados hermanos, y vamos a ir a la palabra del Señor, a la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, el versículo 3 en adelante, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, el versículo 3 en adelante, hermanos. ¿Lo tenemos? Entonces vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de tu presencia. Te damos gracias por este día de vida que nos concediste. Gracias por esta mañana, Señor, en el cual nos hemos podido reunir en tu nombre con mis hermanos. Estamos delante de tu presencia, Señor, aquí todos mis hermanos, Señor, Señor amado, para darte gloria, honra y alabanza, para oír tu palabra. Te pedimos en esta hora la dirección de tu Espíritu Santo, que seas tú ministrando nuestra vida a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda obrar a través de ella, Señor, y podernos hacernos entender, Señor amado, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias y así nos encomendamos en tus manos, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Puede tomar asiento, hermano. Gracias al Señor por este día de vida que nos ha concedido. Amamos, hermanos, porque el Señor le ha entregado 3 almas a los hermanos que fueron a predicar la palabra del Señor. Amén. Y por eso le damos gracias al Señor, ¿no? Por el valor tan tremendo que un alma tiene para el Señor. Amamos, hermanos, que de tal manera se hace fiesta allá arriba en los cielos, ¿no? Entonces, pero también nosotros tenemos que llegar a sentir lo mismo que Él, ¿no? Dice la palabra: haya también en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y a ese lugar o a esa estatura la iglesia tiene que llegar, ¿no? A sentir lo mismo que sintió Él por un alma que se pierde, por todas las cosas que son de Él, ¿no? A sentir, ¿no?, lo que Él siente. Entonces, para eso tenemos que ir en busca del perfeccionamiento de Dios para nuestras vidas, ¿no? Y sobre todas las cosas, amados hermanos, de buscar obedecer todas las instrucciones que Él nos da. No, hay quienes les cuesta estas cosas, no les cuesta obedecer las instrucciones. Amados hermanos, no sé, usted se da cuenta cuando, no sé, usted compra un mueble, adentro del mueble tiene las instrucciones, pero en vez de hacer uso de las instrucciones, se piensa uno a armarlo como uno puede. Como uno puede, y teniendo ahí las instrucciones, ¿no? Y te agarra el papel. Yo hace poco compré una repisa que tengo para los libros, y una repisa grande, y traía el papel, tenía los dibujos, la instrucción, cómo tenía que armar, cómo iba cada pieza en cada lugar. Entonces agarré, miré cómo iba y me fue fácil porque seguí las instrucciones, ¿no? Cuando uno no sigue las instrucciones, le es más difícil las cosas, ¿no? Y hay instrucciones que se dan que son específicas para cada uno de nosotros y nosotros tenemos que seguirlas, ¿no? Amén, hermano. Amén. Entonces, como no sé, como que
que una hermana se sujete a su esposo o que un esposo ame a su esposa. Esas son instrucciones específicas que la tiene que obedecer. Entonces ahí comienza uno. Entonces, si uno obedece las instrucciones que Dios le da, va a avanzar como tiene que avanzar. Sin embargo, cuando uno no mira las instrucciones, no se para a ver las instrucciones, le cuesta más que armar esa pieza, ¿no? Y para aquellos que les cuesta seguir las instrucciones, le va a costar mucho avanzar, por no decir que no van a avanzar, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, miramos, amados hermanos, esta palabra, ¿no? Dice acá Pablo, le escribe a Tito, ¿no? Un discípulo, un hijo espiritual de él, a quien tenía Pablo puesta la confianza. El Pablo ya iba para ser sacrificado, ¿no? Y el tiempo de su partida ya estaba cercano. Él se iba y bueno, como llegaba ya el tiempo de su partida, él estaba preocupado porque por la obra, estaba preocupado por la obra en los hermanos, por el trabajo que se tenía que hacer, amados hermanos, y preocupado también porque él sabía, él lo declaró ahí por el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que después de la partida de él se iban a levantar quienes no iban a perdonar al rebaño, quienes no, hombres impíos, ¿no? Que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Él lo sabía y por eso estaba preocupado de que de aquellos que iban a quedarse después de él pudieran hacer la tarea fielmente, correctamente, ¿no? Algo de que hablamos ayer, ¿no? De lo que es la gracia de poder enseñar. Amados hermanos, ahí Tito dice que encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros, ¿no? Y no cualquiera tiene esa gracia de poder enseñar, tiene que ser alguien idóneo, alguien que tenga la capacidad de poder enseñar a otros, ¿no? Y amados hermanos, y Pablo tenía la capacidad y transmitió todo lo que tenía a Timoteo y a todos los que lo rodeaban. ¿Para qué? Para que esa obra que tenía que hacerse siguiera adelante. Y era la preocupación de Pablo, ¿no? De que todo eso siguiera adelante y que nada lo pudiera detener y parar, ¿no? O dañar, porque lo que muestra acá, ¿no? Que Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Que le rogó que se quedara en Éfeso. Y como nosotros sabemos, Éfeso es una iglesia que había estado Pablo un poco más de 2 años enseñando la palabra de Dios, y Pablo, cuando ya iba a partir, que iba camino a Macedonia, Pablo le dice a los de Éfeso, a los ancianos de Éfeso, le dice que él no había rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, una iglesia como la de Éfeso que había recibido todo el consejo de Dios, había recibido un conocimiento acerca del plan y del propósito de Dios muy elevado, que no lo había recibido otra congregación. Entonces Pablo le dice a Timoteo, le dice que le rogó que se quedara. Parece que Timoteo no se quería quedar ahí. ¿Por qué? Porque había quienes se habían levantado hablando cosas diferentes de las que habían Pablo enseñado y que no iban a causar ninguna edificación, sino que iba a causar destrucción. Entonces Pablo dice, como te rogué que te quedase, ¿no? Eso equivale a una orden. Cuando dice te rogué que te quedase, ¿no? Ahí la palabra rogar es encargar, te encargué que te quedaras, o sea, que lo hiciera, es una orden, ¿no? Y dice que te quedases, te rogué, es la palabra encargar, y que te quedases indica aquí algo más que una permanencia, añade el concepto de permanecer resistiendo a un adversario. Así lo exigía la situación de Éfeso. Pablo le decía que le rogó, le encargó que se quedara, dice que te quedases, significa eso, el concepto de permanecer resistiendo, o sea, quédate ahí, una orden, permanecer que resistiendo la adversidad, resistiendo todos los problemas. ¿Por qué? Porque se levantaron entre nosotros, o sea, ahí estaba Éfeso. Éfeso era una iglesia que tenía conocimiento, y en medio de eso, de ese lugar que había hermanos que habían recibido tanto conocimiento directamente de Pablo, se habían levantado hermanos que habían empezado a hablar cosas que eran diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas, y que Pablo sabía bien que no les iba a venir, o sea, que no iba a ser saludable para ese lugar,
y Pablo tenía que irse porque ya sabía que ya quedaba tiempo para él, ya no quedaba tiempo para él porque él ya estaba para ser sacrificado y tenía que partir a Macedonia y sabía que no iba a volver, pero Pablo dejaba a alguien ahí y estaba pidiéndole que se quedara y que mandara a los que están ahí que no enseñen diferente doctrina. Dice como te encargué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina ni presten atención, dice, a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Ves? Entonces Pablo estaba realmente preocupado. ¿Por qué? Porque los hermanos prestaran atención a las cosas que realmente le iban a traer una edificación que era por la fe en Cristo Jesús. Y tratar, ¿no?, por todos los medios, por medio de Timoteo, que Timoteo le diga, enseñe y que corrija y que mande a aquellos que estaban ahí que no hablen ni enseñen cosas que no tenían que decir o que no tenían que hablar y que no tenían por qué oírlos, amados hermanos. Entonces nosotros miramos, amados hermanos, acá dice, ¿no? Dice, ni presten atención. Ahora, mire. Dice, prestar atención. ¿Me escuchan? Amén. Dice, es la capacidad del hombre de enfocarse en una persona u objeto e ignorar otras cosas interesantes del ambiente que compiten por su atención. Hay cosas que están compitiendo por nuestra atención, para que nosotros le demos su atención. Amados hermanos, nosotros tenemos a este mundo allá afuera. Este mundo está allá afuera con todo su sistema, con todo lo que ofrece, y está luchando, está, ¿no?, compitiendo, ¿no?, ¿para qué? Para que toda la iglesia, para que la iglesia ponga su atención allá afuera. Pero acá está hablando de quienes estaban adentro y que estaban compitiendo con los que estaban ahí enseñando. ¿Para qué? Para hacerle prestar atención acá. Es como que en este momento se paren dos personas acá y los dos al mismo tiempo hablemos y tratemos a todos ustedes de que ustedes capten la atención mía. Yo por un lado estoy tratando de que ustedes capten la atención mía y el que está al lado mío está tratando también de captar la atención, está compitiendo conmigo. ¿Para qué? Para que capten la atención de uno o de otro. ¿Amén? Entonces, miren, ¿me escuchan? Amén. Miren, si ustedes prestan atención a otra persona y no me prestan atención a mí, están sacando la atención de lo que yo estoy hablando, de lo que yo le estoy enseñando, para prestar atención a otra cosa que, como dice Pablo acá, no le va a traer edificación de Dios, que es por la fe. ¿Se da cuenta? Amados hermanos, Satanás no puede hacer absolutamente nada contra la iglesia. De frente no puede hacer nada. Lo que sí puede hacer es engañarla. Puede engañarla, puede desviarla, como dice que a muchos se desviaron a vana palabrería, ¿no? Amados hermanos, entonces lo que puede hacer es desviar, es engañar. Y lo que Pablo quiere decir acá es que había quienes querían que les prestaran atención. ¿A qué? A que escuchen cosas que no le iban a servir, porque no le iban a servir. Si ustedes, amados hermanos, si ustedes se ponen a prestarle atención a hermanos o a cualquiera que esté acá y que hable cosas que no tiene que hablar, entonces tiene que usted sacar la atención de lo que está aprendiendo, de lo que está enseñando, para prestarle atención a alguien que no le va a traer ninguna edificación, que es por la fe. ¿Se entiende? Amén. Entonces, con esas cosas tenemos que definirnos. Ustedes se tienen que definir. ¿A quién ustedes le van a prestar atención? Porque eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo acá. Fíjate, ¿a qué estos van a prestar atención? Fíjate, si le van a prestar atención a los que están hablando cosas que no tienen que hablar, o le van a prestar atención a la verdad, a lo que trae edificación por la fe. Entonces, fíjate que enseñale y decirle a aquellos que están hablando, miren, no hablen más cosas que no tienen que hablar, porque no trae edificación por la fe. Ahora, estamos hablando de una iglesia, una congregación que tenía un conocimiento muy elevado que Dios le había traído. O sea, se da cuenta que
el conocimiento puede llevar a una persona a errar si no lo entiende correctamente. ¿Nos dice la Biblia que quienes tomaron la gracia y la tomaron como un libertinaje, no como una libertad? Entonces hay quienes entienden y entienden mal. ¿Por qué? Porque no hay salud espiritual en ellos. Entonces entienden las cosas y las entienden mal. Hay quienes tomaron la gracia y la tomaron para convertirla en libertinaje, pero hay quienes la toman porque esa gracia los hace libres. Y no libres para hacer lo malo, sino que libres para hacer lo bueno. Entonces lo que Pablo decía acá era que se tenía que prestar atención a las cosas que eran útiles, a las cosas que traían edificación, que era por la fe. Y lo que ustedes tienen que prestar atención es a las cosas que se le hablan de acá, a las cosas que amados hermanos, que nosotros le compartimos, porque estas cosas se las damos a ustedes para que ustedes sean edificados. Pero si viene otro y viene uno, ¿no? Porque acá estaban los que hablaban y estaban también los que oían. Ahora, si alguien habla cosas que no tienen que hablar, ¿por qué yo lo tengo que oír? Sin embargo, hay quienes oyen cosas que no tienen que oír, pero las oyen porque les gusta oír. Que no las tendrían que oír. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Y porque acá Pablo dice, ¿no? El Espíritu Santo nos dice claro. Dice que no traen, dice acarrean disputa, más bien que edificación de Dios. Acarrean disputa, sospecha, malos pensamientos, acarrean ponernos en contra uno contra el otro, porque el otro me dijo, porque el otro dijo, porque el otro vio, porque aquel me dijo, porque vino, porque estuvo acá y me dijo esto y me dijo aquello. Se da cuenta y no trae edificación de Dios. Estamos sacando la atención del lugar que tenemos que tener atención. Y nuestra atención, nos conviene prestar atención ¿a dónde? A la verdad, a la palabra, a la enseñanza, a lo que trae verdaderamente edificación de Dios, que es por la fe. ¿Para qué escuchar a alguien que, miren, el propósito de este mandamiento es que el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, eso que le describe ahí, amados hermanos, es una condición saludable espiritual de alguien que está en la iglesia. Entonces, alguien que no tiene esa salud espiritual, o sea, aquel que no tiene, dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Aquel que no tiene el corazón limpio, no tiene una buena conciencia y finge su fe, ¿qué tiene adentro? ¿Qué va a tener adentro de su corazón? Y va a estar todo podrido adentro. Va a ser alguien que tiene un corazón que está sucio y una mala conciencia. ¿Y qué le va a sacar de su boca? Y le va a sacar cosas malas. Va a ver todo malo, va a estar en contra de todo. ¿Por qué? Porque tiene una mala conciencia, porque no se limpió, porque no alcanzó una salud espiritual. Y eso es lo que cada uno individualmente de nosotros que estamos en la iglesia somos llamados a alcanzar. Esto que yo le hablo, una salud espiritual, como esto, con lo que describe acá, esto describe una salud espiritual, una condición espiritual, ¿no? Que es saludable, que es tener el corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Si usted se carga el corazón con cosas que no tienen que cargarse, y el corazón no va a estar limpio, va a estar cargado con cosas que no tienen que cargarse. Y seguro que va a estar en contra de aquel, del otro, de aquel, del pastor, de aquel. ¿Por qué? Y porque el otro dijo, porque aquel me dijo, porque yo tomé tiempo en prestar atención a las cosas que no tengo que prestar atención. Y estas cosas tienen que terminarse. O sea, los hermanos que hablan tienen que terminarse. Y los hermanos que oyen, que toman tiempo para oír, también tienen que terminarla. O sea, terminarla. O sea, decir, mira, acá no venga a hablar cosas que no me van a edificar, no me convienen. ¿Y quienes prestan atención a cosas que no tienen que prestar atención? Lamentablemente es así, amados hermanos. Lamentablemente es así. Está pasando acá está pasando esas cosas. De hermanos que andan ociosos, que tienen el corazón cargado, tienen basura en el corazón porque no tienen otra cosa, que tienen la conciencia contaminada, están queriendo contaminar a otros, ¿no? Entonces, como dice el dicho, ¿no? Una manzana que está podrida en el cajón pudre todas las manzanas que están cerca. Entonces, ¿para qué podrir el corazón de otro? Ahora, eso depende de mí y depende de usted. ¿Por qué? Porque digo, mira, acá la paramos. Y se para.
¿En busca de qué tengo que ir yo como cristiano? ¿Usted en busca de qué tiene que ir? De esta salud espiritual. De que su corazón, amado hermano, en que en su corazón no se esté limpio. Dice, un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. El amor nacido de ahí. De ahí nace el verdadero amor. Se engendra algo diferente en esa condición. Se van a engendrar cosas diferentes en esa condición. Se van a hablar cosas diferentes en esa condición. Pero el que no está en esa condición, ¿qué va a hablar? Y va a hablar porquería. ¿Se da cuenta? Va a hacer algo que dice, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. A eso sigamos, no sigamos lo que no edifica. Entonces, se da cuenta, pero es indispensable, porque Tito tenía que hacer un trabajo. Y Pablo sabía que adentro de los que estaban en Éfeso había quienes estaban hablando cosas diferentes, pero sabía por qué. Porque no había un corazón limpio, una buena conciencia y una fe que era fingida, no era verdadera y genuina. Entonces sabía Pablo lo que había ahí adentro. Dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron ¿a qué? A vana palabrería. ¿Se desviaron a dónde? Se desviaron, estaban en el camino correcto, dice que se desviaron. O sea, cuando habla de desviarse, habla de que alguien venía en el camino recto, en el camino correcto, pero se desvió para otro lugar. ¿Por qué se desvió? Y porque no alcanzó una condición espiritual saludable, que era tener el corazón limpio, alcanzar una buena conciencia y una fe no fingida. Ese trabajo es suyo. Porque yo no le puedo limpiar los pensamientos malos que se suben adentro de su cabeza. Yo tengo que limpiar los míos. Yo ayer estaba sentado ahí y me venía un mal pensamiento y me puse a llorar. Porque dice, Señor, yo no quiero que se forme esto adentro mío. Y dije eso porque yo me estoy examinando a mí mismo lo que estoy pensando. Porque alcancé esa capacidad de examinarme a mí mismo, de los pensamientos que estoy teniendo, de las intenciones que estoy teniendo, y si veo que son malas, que no son correctas, digo, Señor, yo no quiero esto. ¿Por qué? Y porque no quiero podrirme adentro, tener un corazón podrido que todo lo vea mal. No quiero. Entonces me tengo que rebelar ¿en qué? No me tengo que rebelar contra usted, me tengo que rebelar en contra mío. En contra de lo que está adentro mío. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Ustedes tienen que rebelarse en contra de ustedes, lo que está dentro de su carne, no en contra de del que está al lado. ¿Se da cuenta? Entonces, amados hermanos, como alguien que estaba ahí, que recibió la verdad, que recibió un consejo, porque Pablo dice, le di todo el consejo de Dios a la iglesia de Éfeso, tenga un corazón sucio, una mala conciencia y una fe que es falsa. Pero Pablo le encargó a Timoteo que haga esto, que mande, que a otros que no enseñen diferente doctrina y que no presten atención, que no dirijan la atención a donde no tienen que dirigir la atención, que dirijan la atención a donde tienen que dirigirla. No, se lo vuelvo a repetir, prestar atención es la capacidad de un hombre o de alguien de enfocarse en una persona o en un objeto e ignorar otras cosas interesantes del ambiente que compiten por su atención. El engaño, amados hermanos, el engaño es muy sutil y puede estar dentro de un mismo corazón de un hermano sentado en una congregación. Y eso es así, es lamentable. Puede estar metido dentro del corazón del que está sentado adentro de la congregación y está engañado. ¿Se da cuenta? Hay cosas que están compitiendo por nuestra atención y nosotros no le podemos prestar atención porque eso es una obra del engaño. Es una obra del engaño, es una obra sutil. ¿Se da cuenta? Y está luchando con aquellos ingenuos, con aquellos que se prestan para oír cosas que no tienen que oír y los está usando, los está utilizando. ¿Se da cuenta? Y dice, amados hermanos, que hay cosas que luchan para que yo le preste atención, para que usted le preste atención. No le preste atención, hermano. Pero esto yo se lo puedo decir, pero no lo puedo andar siguiéndolo por todos lados porque usted haga lo que le digo. Esto depende, ¿sabe qué depende? De su vida espiritual. Así de sencillo. Esto depende de su vida espiritual. ¿Se vive o se muere espiritualmente? Así de corta. Así de corta. No es juego esto. Depende de su vida espiritual útil. Una vida espiritual saludable, fortalecida. Útil es esto. Es alcanzar esto. Y esto ya es trabajo nuestro porque el conocimiento lo tenemos.
hablamos del pensamiento, hablamos de la mala conciencia, hablamos cuántas cosas de la conciencia, de lo que es la conciencia contaminada, de lo que es la conciencia, cómo se limpia la conciencia. Y Pablo dice a Filipenses, dice, en esto pensad, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. ¿Por qué? No es que Pablo estaba dirigiendo los pensamientos a la iglesia para que los llevara para la pureza, para ese lugar, para que sea una iglesia sana. ¿Se da cuenta? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, si nosotros prestamos atención a cosas que no tenemos que prestarle atención, estamos... Pero sepa esto, que hay cosas que están compitiendo para que usted preste atención. Y hay cosas que no tenemos que prestarle atención. No, dice, de los cuales se debieron, dice algunos, dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a ¿qué? A vana palabrería. La vana palabrería significa una combinación de vano y de palabra. La palabra indica un hablar fútil, sin valor alguno, vacío, charlatanería sin significado y parloteo ocioso. Aquí la palabra describe a quienes suponen ser maestros, les gusta oírse a sí mismos hablar, pero no tienen nada sustancioso que decir. Dice, ¿no? Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ahora, si usted tiene a alguien enfrente suyo que pretende ser un doctor de la ley, pretende tener conocimiento, pretende todas esas cosas, y dice que, y todo lo que dice que lo que no entienden lo que dice ni lo que afirman, entonces ¿a dónde lo va a llevar a usted? Entonces, lo que yo le estoy hablando acá, estoy hablando porque yo sé lo que le estoy hablando. Y estoy afirmando algo que sé lo que estoy afirmando. ¿Se da cuenta? Pero hay quienes se ponen a hablar cosas que ellos ni entienden. Ahora, ¿cómo puede hablar a alguien cosas que no entiende y las afirma encima? Y no las entiende y las afirma. ¿Cómo puede ser? ¿A dónde puede llevar a alguien esto? Una persona que se cree, dice acá, dice, queriendo ellos ser doctores, queriendo ser maestros, queriendo saber, queriendo mostrar que saben, queriendo mostrarse ellos, queriendo hacer esas cosas y nadie los pone a hacer esas cosas, queriendo ellos ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. ¡Wow! Entonces, ¿a dónde van a parar? ¿A dónde van a parar estas personas? ¿Y a dónde van a ir a parar aquellos que les prestan atención? ¿Se da cuenta, hermano? Esto tiene que hoy quedarnos claro a todos, y trabajar a donde tenemos que trabajar. Trabajar, usted trabaje con usted, ¿no? El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Le dijo Pablo a Timoteo, dice, el Señor te dé entendimiento en todo. O sea, para que usted cambie su conducta, cambie su corazón, cambie todo, usted tiene que trabajar usted con las cosas que se le dieron. Acá se le están alcanzando continuamente las herramientas, el conocimiento para que usted trabaje. Dice que el labrador, para participar del fruto, debe trabajar primero. Entonces, si usted quiere un fruto espiritual en su vida, y bueno, trabaje. No viva de lo que otros dicen, de lo que otros hacen, de lo que otros consiguen. Viva de lo que usted mismo consigue en su fruto de una vida espiritual correcta. Trabaje. ¿Se da cuenta? Trabaje en usted, trabaje examínese a usted mismo y vea todo lo que su carácter. Pídale al Espíritu Santo que le muestre y va a ver cómo le va a mostrar. Si el Señor está enseñándonos, Él es el que nos enseña. Está tratando con nosotros, trabajando nosotros continuamente. Si usted le pide al Señor con un corazón sincero, Señor, ¿qué es lo que tengo que corregir? Va a ver cómo el Señor le va a mostrar bien clarito. El Señor es así, es clarito. Él habla de una forma clara que todos la puedan entender y que sobre todas las cosas les pueda ser útil. Ser útil, de que ustedes hoy se sirvan de esto, de lo que les estoy hablando. ¿Se da cuenta? Porque Pablo acá tenía algo, la visión de Pablo, lo que Pablo tenía en vista iba mucho más allá de estas cosas. Iba mucho más allá. ¿Qué tenía Pablo? Él sabía que si los hermanos se desviaban, que si prestaban atención, no iban a cumplir con el propósito por el cual fueron llamados. ¿Se da cuenta? Él sabía que el engaño era sutil y que se iba a meter. Amados hermanos, dijo Pablo allá en Hechos de los Apóstoles, dice, de vosotros mismos se levantarán.
¿Se da cuenta? Significa que no tenemos que cuidarnos de los que vengan de afuera, entonces. Significa que de nosotros mismos se van a querer levantar quienes no van a perdonar al rebaño, quienes se van a querer hacer maestros ellos y que no los va a poner Dios como maestro, pero ellos se van a querer hacer maestros y me van a querer desviar a mí del propósito. Y Pablo lo sabía, Pablo tenía la mirada allá adelante, él sabía, Dios le había revelado, Dios se lo había revelado. ¿Cómo Pablo dijo estas palabras? Yo sé que después de mi partida se levantarán de entre vosotros. ¿Cómo lo sabía? Porque Dios se lo había revelado. Amén. Entonces Pablo, que tenía la revelación, sabía e iba mucho más allá. Tenía puesta la mirada en la obra, en el trabajo, en la obra del ministerio. Miren, Pablo a los Efesios, Pablo hablando a los Efesios, el capítulo 4. El capítulo 4, el versículo... Le voy a leer el 11 y el 12. Dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es exactamente lo que Pablo tenía en mente. Era la obra del ministerio, la obra que la iglesia tenía que hacer. Y acá habla Pablo específicamente, dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y Pablo lo que tenía en vista era que los hermanos tenían que hacer la obra del ministerio. ¿Se da cuenta? Había un trabajo que hacer y no podían ser desviados de ese trabajo. Entonces la obra del ministerio, mire, la palabra ministerio, amados hermanos, ministerio es la palabra diaconia. Oficio significa oficio y obra del diácono. Servicio, ministerio, se usa de deberes domésticos, de un ministerio religioso y espiritual. No, ahora la pregunta es, mire, significa esto, significa, se usa de deberes domésticos. Ahora la pregunta que le hago, ¿quién en una casa está relacionada con los quehaceres domésticos? ¿Quién? Exactamente. La esposa es la que está relacionada con los quehaceres domésticos. Los que están alrededor de la madre, de la esposa, de la mujer de la casa, saben que van a hacer cosas, saben, pero la que dirige la casa es la madre, es la esposa. La esposa sabe qué tiene que hacer. No sé, ustedes, las esposas saben que, bueno, lo que van a cocinar hoy, lo que van a cocinar mañana, lo que tienen que limpiar, lo que tienen que hacer. Y usted le pregunta a uno de los chicos suyos qué tienen que hacer, no sé, y ellos no saben. Ellos están en la casa, ellos están ahí. ¿Amén? Amén. Están ahí, hasta uno por ahí, uno puede, no sé, uno de ellos puede hacerse, no sé, el Londres y ellos, ¿no? Pero no saben los quehaceres de la casa, cómo se hacen, cómo se desarrollan, cómo se organizan, lo que hay que comprar, no saben, la esposa sabe. Y esto se trata, Pablo tenía en vista esto, tenía en vista la obra del ministerio, un ministerio que era espiritual y una tarea, un deber doméstico que le correspondía solamente a la esposa. Y que si los hermanos prestaban atención, desviaban su atención a otra cosa, no iban a poder cumplir con lo que tenía que cumplir. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Entonces, para que ustedes, amados hermanos, venga otro y les hable, tienen que prestar atención. Y sacar la atención de lo que yo les estoy enseñando, de lo que yo les estoy hablando. Porque lo que estamos hablando hoy es hoy para nosotros. Amén. En este lugar. Amén. Y si ustedes se ponen a escuchar otra cosa, entonces tienen que, no sé, por ahí ustedes pueden, no sé, agarrar y escuchar otra predicación, puede escuchar a otro hermano, que puede ser que lo que hable sea de Dios, pero no es para este día, ni es para usted, para este día. Amén. Entonces, ¿ve? ¿Por qué? Porque yo estoy acá para edificar, para transmitirle algo que le va a servir a ustedes este día y en este día, en esta hora. Amén. Entonces, si ustedes quitan la atención de lo que yo les estoy hablando y de lo que estoy enseñándoles, no van a llegar a ningún lado. Amén. No van a llegar a ningún lado, no van a ir a ningún lado y se van a perder de hacer una tarea como esto que dice acá, ¿no? Como aquellos que tienen la tarea específica de un deber doméstico, de la esposa.
La esposa es la encargada de tener un trabajo específico dentro de la casa. Y la casa es la iglesia, la casa de Dios. Nosotros hemos visto la iglesia como cuerpo, la iglesia como casa, ¿no? La iglesia de diferentes formas, de diferentes maneras. Y la iglesia es la casa. Y adentro de la casa hay alguien que... Están un montón de aquellos que integran la casa, que están en la casa, que viven ahí adentro, pero hay una sola persona en la casa que está encargada de un trabajo específico. Entonces, ¿quién? Como ustedes mismos dijeron, la esposa. La esposa tiene el trabajo de hacer un trabajo especial, específico, en medio de la casa, en medio de la iglesia. Es la esposa. Ahora, si ustedes pretenden, si ustedes le prestan atención y a otras cosas, entonces déjenme decirle que no van a poder llegar. No van a poder actuar de la manera que tenemos que actuar. No podemos hacer lo que tenemos que hacer. No van a poder. Porque a la esposa se le entregó un trabajo específico, elevado, es otro trabajo, ¿no? Es aclarar los misterios, es dirigir, es traer luz, ¿no? Ese es el trabajo. ¿Se da cuenta? Y la obra del engaño es desviar la atención de todo. Es desviarnos la atención a todo. ¿Para qué? Para que prestemos la atención en otras cosas. Amados hermanos, mire, tiene que entender esto, mire. Ya mucho no interesa mucho la cantidad de los que estemos acá. Lo que sí interesa es la actitud de los que vienen acá. ¿Por qué? Porque los que estuvieron en el aposento alto eran 120, que después se multiplicaron en 3000, pero tenían una actitud los que estaban ahí. Estaban juntos, unánimes. O sea, estaban juntos porque querían estar juntos y estaban de acuerdo en lo que querían estar y lo que querían hacer. Estaban de acuerdo. Y ahí se centra todo el trabajo, ahí comienza todo. Porque si usted no está de acuerdo, entonces como le decía anoche, ¿no? ¿Cuál es el propósito de alguien que viene a la iglesia por años y de no estar de acuerdo con su pastor? No está de acuerdo con lo que el pastor hace. ¿De qué le vale? ¿De qué le sirve? ¿Para qué viene? ¿Cuál es el objetivo? Y encima, envenenarle el corazón a otros. ¿De cuál es el objetivo? Yo la verdad que no lo entiendo. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál es el propósito? Ahora, usted está acá y, como le vuelvo a repetir, no interesa ya mucho el número, sino la actitud con la cual nosotros nos acercamos al Señor y nos sentamos en este lugar para oír y recibir la palabra. ¿Se da cuenta? Porque tiene que tener una actitud. Usted sabe que tiene una actitud cuando viene acá. ¿Cuál es la actitud que usted tiene? ¿Se da cuenta? Amén. Yo me acuerdo que estaba allá en la iglesia una vez y había causado tanto, el pastor se había peleado con no sé con otro y había un problema ahí grande y la iglesia llena estaba. Pero ¿saben por qué estaba llena? Porque todos venían a ver qué pasaba, a ver cuándo se armaba la bataola, a ver cómo se armaba la pelea. Hasta que un día se armó. ¿Para qué le cuento? ¿Se cuenta? Pero estaban solo interesados en venían todos, hermanos, hasta que venían hermanos, yo me acuerdo porque en ese tiempo venían hasta hermanos que no venían nunca, venían a ver qué pasaba. Y así estaban, ¿viste? Pero al final se separó, se separaron los que iban a obedecer y los que no. Así fue. Ahora, le vuelvo a repetir, el otro día escuchaba a un pastor que yo conozco y dijo esto, que la verdad que me alentó mucho, porque dijo, ¿saben qué? Dice, hermano, yo estuve mucho tiempo en mi congregación, mucho tiempo, así dijo, mucho tiempo, dice, con 15, 20 hermanos, por mucho tiempo, y yo no me daba cuenta y no entendía, hasta que este pastor dijo, hasta que entendí que Dios me tenía que formar a mí y que tenía que formar a los que iban a colaborar conmigo para hacer la tarea. Que no importaban mucho los que venían, que tenía importancia que aprenda yo. Y eso la verdad que a mí me sirvió mucho. ¿Por qué? Porque uno piensa y ve, y las cosas que no tienen que ver y no pensar. Entonces, miramos que hace tanto tiempo que estamos, 15, 20 hermanos, un día acá estaba lleno.
Pero quedamos lo que tenemos que quedar. Ahora, lo que no digo que los que fueron no van a venir, no digo. Y las puertas están abiertas para cualquiera que quiera venir. Pero acá estamos nosotros. Ahora, lo que le vuelvo a repetir, lo que interesa para usted, lo que tiene que interesar hoy, a partir de hoy, no es, amado hermano, el número, cuánto viene, a ver quién vino, quién no vino, no. Mire usted con la actitud que viene. Eso tiene mucho valor para Dios. Mucho valor para Dios. Acerquémonos como con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. De esa manera acerquémonos. ¿Se da cuenta? Vino el fulano, no me encanta, no viene mal, no importa, déjelo. Oremos por él, ya va a venir, ya va a entender, no sé. Aquel va a venir, aquel no viene, aquel otro no viene, me llama, no viene. Bueno, no interesa. La actitud con que usted viene, eso tiene mucho que valor. ¿Por qué? Porque tenemos que producir un culto espiritual para Dios. Y eso somos parte todos nosotros. No solamente yo, el que está acá coordinando un culto, todos somos nosotros. Entonces, ¿qué actitud tiene usted? ¿Quiere estar acá? Si yo no lo obligo a que esté acá. No lo obligo. Si no quiere venir más, ahí tiene la puerta, váyase, no venga más. Eso ya es problema de usted. ¿Se da cuenta? Pero si está, mire la actitud con la que está. O sea, levantemos nuestra mano, adoremos al Señor, abramos nuestros labios como si fuese la última vez que vamos a adorar a Dios. Pesemos la intención de nuestro corazón delante del Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Porque eso nos va a servir a todos nosotros. El otro día, ayer hablaba con el pastor y vamos a orar el día martes, que el pastor está... Vamos a orar el día martes a las 8 de la noche. A las 8 vamos a orar acá, vamos a ser puntuales. A las 8 vamos a empezar a orar. El martes y también el miércoles. Ahora, los invito a todos que vengan. Pero ¿sabe qué? No nos vamos a preocupar por la cantidad que vengan, sino que nos vamos a preocupar por la actitud que vamos a tener para estar juntos orando al Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Y para que podamos hacer lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, sin quizá mala intención, estamos prestando atención a cosas que no tenemos que prestar atención. Y así es, hermano. Porque se prestan para oír cosas que no se tienen que oír. Que hay que cortarlas definitivamente. Es decir, y ver que discernir la diferencia en el que sirve y aquel que no. Estar convencido de quién soy y hacia dónde voy, y lo más tremendo es que hacia dónde me están dirigiendo, hacia dónde lo estamos dirigiendo. Si usted piensa que lo estamos dirigiendo mal, bueno, sabrá lo que va a hacer. Como le dice ayer, está uno acá que hace 15 años que está conmigo y dice, no estoy de acuerdo con vos. Y yo ya sé, hace 15 años que ya sé que no está de acuerdo conmigo. Desde que yo vine acá, el tipo no estaba de acuerdo conmigo. Y nunca estuvo de acuerdo conmigo. Y yo, ¿qué puedo hacer con vos? Yo no te puedo cambiar. Ahora la palabra dice, andando en el camino si no estuvieran de acuerdo. No pueden andar. Entonces, ¿qué querés que haga yo? Si querés venir, vení. Ahí van a estar sentados. Hasta que aprenda. Y si no aprende más, no sé, ¿qué será? ¿Será vos y Dios? No sé. Entonces, ¿de qué le sirve a alguien que viene y que no está de acuerdo con las cosas que se le habla? Por eso que le vuelvo a repetir, ¿no? Tenemos que ver ya no el número de los que vienen, sino la actitud que tenemos para aprender. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Pablo tenía en vista otra cosa, no era solamente que, mira, acá va a haber problemas, porque hay quienes están enseñando cosas que no tienen que enseñar. Y Pablo dijo a Timoteo, andá y a enseñar y decirle que no lo enseñen. ¿Se da cuenta? Pero Pablo tenía más allá la mirada, tenía la mirada en la obra del ministerio, en el objeto de todo esto que estaba pasando ahí. ¿Cuál era el objeto? Desviarlos a todos. ¿Desviarlos a todo de qué? Desviarlos a todo del verdadero propósito. Desviarle la atención, ¿se da cuenta? Amén. Si no presta atención a lo que se le habla acá, tiene que prestar atención a otra cosa. Amén. Entonces, ¿a dónde va a ir? ¿Qué va a aprender? ¿Qué va a dirigir? ¿Hacia dónde se va a ir? Acá dice que se desviaron. Que se desviaron, ¿no? A vana palabrería.
Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Amén. ¿Se entendió? Amén. Claro, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Ok, entonces, ¿para qué entonces vamos a seguir hablando? Porque así es el Espíritu de Dios cuando nos habla. Claro. Nos ponemos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día de vida que nos has concedido. Señor, te damos gracias porque hemos podido compartir tu palabra con mis hermanos, Señor. Yo te ruego y te pido, Señor amado, que a partir de este día tú puedas obrar en cada uno de mis hermanos, hacerles comprender y entender el plan, el propósito que tú tienes para con nosotros en este lugar. Señor, nos encomendamos en tus manos creyendo que así tú lo vas a hacer. Tu Espíritu Santo sea obrando, tu Espíritu Santo sea iluminando nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Que esta palabra no vuelva atrás vacía, sino que sea enviada para producir en el corazón de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas en esta tarde, Señor amado. Te ruego que ellos puedan meditar en tu palabra, que puedan meditar, Señor, en el consejo que tú le das, Señor. Te damos gracias, así nos encomendamos en tus manos. Ahora vamos a participar del cuerpo y de la sangre, Señor. Ahora vamos a hacernos unos con Él. Ahora, Señor, te pedimos que tú nos concedas la gracia de presentarnos delante de ti en plena certidumbre de fe, Señor. Purificados nuestros corazones de mala conciencia, Señor. Alabado sea tu nombre, te damos gracias y así nos encomendamos en tus manos creyendo que así tú lo vas a hacer, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos, hermano, a alabar el nombre del Señor y vamos a preparar nuestros corazones para participar del cuerpo y de la sangre del Señor. Amén. Bendito sea su nombre. Amén, hermano.